Fede Vázquez, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda mi jefe? ¿Qué tal? Acá Muy yo- tranquilo. Pitu estaba Mi mucho jefe con la político. sensibilidad. Mi jefe político es Fede Vázquez. Pero Por lo menos que me conduce la línea política. lo cruza la Bre igual. Con una pelotudez. No, pará, Pitu. Pero sensibilidad. Fue la última columna de Fede, fue muy comentada. Sí. Voy a decir algo parecido por ese carril. Antes déjame decirte que siempre hablamos de lo que mal que está todo y que estamos como viviendo en un momento particularmente oprobioso. Hoy se conoció la resolución de un juicio muy importante, Sí. que es la condena entre 10 años de prisión y cadena perpetua a un montón de asesinos que habían sido partícipes en uno de los eventos más conocidos de la dictadura, que fue la Noche de los Lápices. Así se conoció porque hubo un libro tempranamente en el 84 de María Seoane, porque hubo una película emblemática del cine argentino, creo que del año siguiente, por ahí 85-86, para los que éramos chicos en los 80s y principios de los 90s, esa película, después hubo muchas otras, pero en ese momento fue la que más nos conmovió, porque se vio la crueldad, a lo que Fue la vamos a hablar película ahora. por la que yo supe que había Claro, habido yo una también. dictadura Bueno, en este país. por así eso. que- Nuestra generación supo de la dictadura por esa película. Quizás por eso está atacando este gobierno a la cultura y al arte. Básicamente porque mostraba de manera muy descarnada cómo había un sistema vinculado a las fuerzas de seguridad a partir del 76 que se dedicaba a tareas como secuestrar a adolescentes, torturarlos y asesinarlos. Bueno, cuando vos pusiste, la sociedad argentina puso eso en visible a través de elementos, por supuesto el juicio de las juntas también ayuda a eso, pero fue todo simultáneo, también una producción intelectual y artística diciendo, miren, pasó esto, y bueno, por eso les cuesta tanto vos podés ser vicepresidenta de este país, mirá. Vos podés ser vicepresidente Sí. de este país y eso. Y Sí. llega esa foto, amigo, y vos sos una asesina, defensora de asesinos, y no hay mucho más diálogo. Digo, no, quiere decir, se empieza. Por eso no pueden avanzar como quisieran, ¿no? En dar vuelta a eso. Entonces me parece que es muy importante que el juicio que se conoció, que nos enteramos hoy a la mañana, se resolvió esa sentencia, 10 años de juicio, de uno de los hechos más emblemáticos. Sabemos que hubo 300 juicios, que esto es solamente como una parte de un proceso mucho más largo, pero simbólicamente, después, además de lo que fue la movilización del 24 de marzo, que habíamos anticipado que iba a ser histórica, y de hecho lo fue, bueno, me parece que configura también, digo esto, cuando yo era chico, todos los 16 de septiembre se hacía una marcha Sí. por los chicos de la Noche de los Lápices, en un contexto de impunidad total, era como pedir, bueno, che, esto la verdad que desastre. Nunca va a pasar nada. Qué desastre esto que pasó, qué injusticia, están todos libres. Bueno, y hoy, mucho tiempo después, ya somos grandes y la evolución fue favorable. Esa situación de impunidad no está. Digo, simplemente para marcar que no está todo peor que antes, y hay avances que son importantes, incluso ese famoso sistema judicial que en términos generales es muy nocivo, no administra justicia, a veces comete actos de lofer evidentes, bueno, también, ¿no? Son los que logran, por ejemplo, esta condena. Sí, y yo creo que está muy presente en ellos porque el argumento que esgrimió la vicepresidenta, por lo cual se niega que las Fuerzas Armadas estén en la calle, es que la última vez que combatieron la guerrilla o el terrorismo, según ella, terminaron en cana. presos. Es interesante eso, porque Terminaron en cana. es interesante, Pitu, porque es justamente a mí me quedó rebotando en eso que dijo Villarroel, donde su argumento no fue que estuviera mal o bien, Claro. sino el costo El costo, eventual claro. que Por eso. pagarían. Ahí estaba la trampita. Claro. El costo eventual que pagarían de tener una nueva intervención. ¿Qué te hace decir eso? Que les recontra cabió. Claro. Les cabió Claro. la justicia, les cabió el 85, les cabió la reapertura a partir del 2003 de los juicios de lesa humanidad, les cabió. Entonces, bueno,
Me parece que es importante cada tanto poner eso en escena, ¿viste? Porque si no parece que venís de retroceso en retroceso y también pasan estas cosas. No, el otro que quería comentar rápidamente. En este espacio lo hicimos con algo que había dicho Artemio López hace unas semanas, que es en una situación en la que estamos hay que reconstruir pensamiento, reconstruir una mirada para el futuro, estrategias, ¿no? Todo el mundo también está pensando, bueno, cómo nos paramos frente a un gobierno de estas características. Hay toda una serie de debates. A veces los dirigentes opositores, creo todavía, si bien acá ya señalamos muchas veces virtudes de cómo mantienen su cohesión legislativa, de cómo están dando algunas respuestas a algunas batallas en ese terreno que están para mí bien. Lo ligo también a dirigentes sindicales. Bueno. Pero hay un déficit importante a la hora de esa oposición dar herramientas también, o generar sus propias herramientas discursivas, narrativas para explicar este momento, para dar una perspectiva de futuro. Entonces, desde este espacio, de la radio me refiero, cuando invitamos a gente a pensar, me parece que tratamos de ir construyendo como podamos eso. Hace una semana vino acá Martín Cohen, invitado recurrente, por suerte, sí, de esta por emisora. Todos los programas, menos por este pasa por todo. Sí, sí, ¿Acá no vino nunca? No. ¿Cómo que no? Sí, vino una vez, y con una campera de Boca. Sí. Ah, sí, Sí, vino hace un montón, pero bueno, a lo que voy es... siempre deja algo, ¿vale? Claro, Martín, que es un intelectual de los pocos que nos quedan. Yo insisto que se le pone el mote intelectual a cualquiera. Sí. Bueno, intelectuales son los que piensan, ¿no? Y eso ya después tiene que traducirse en ideas. Martínez tiene, por supuesto, esa característica. Y dejó acá hace 2-3 semanas, principio de marzo, en el programa de Gaby Sued, una definición que para mí es clave. Y que rebotó un montón, ¿no? Sí, que es una definición sobre el gobierno Milei muy sintética, que es definirlo como un gobierno cruel, un gobierno de la crueldad. Y en particular, desde la jefatura de Estado, desde la presidencia de Javier Milei en esa idea. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es un concepto político, por eso es importante y porque puede servir para pensar. No es lo mismo que decir es un gobierno hijo de puta, ¿sí? Definirlo como un gobierno de la crueldad, suma además esta idea de que la crueldad está de moda en el sentido de que, bueno, cuando se ejerce desde el poder, claro, la gente tuvo que haber votado en parte eso, y eso después tiene un efecto contrario que habilita. Es multiplica, habilita, exacto. Cruel es algo muy específico, ¿no? Es disfrutar de hacer doler a otros. No es ser malo. Ser cruel, la crueldad es, hay un disfrute, hay un goce en hacerle mal a otros. Como cuando Milei dice, ay, quiero que fundan, que quiebren. Sí. Bueno, ayer mismo cuando hablaba de y ahora van a venir 70.000 después de los 50.000, se notaba una suerte de regocijo. En Adorni le vemos todas las mañanas, en cada conferencia de prensa, un pequeño regocijo a la hora de dar noticias, que hace un ratito lo que decíamos era, también las podrían dar como malas noticias. El mismo plan. Miren, nosotros tenemos que cumplir con el programa del fondo, tenemos que cumplir, no nos gusta, pero tenemos que hacer esto. Pero no. Bueno, ese carácter que estamos detectando, me parece que Cohen le encontró la palabra, ¿no? Lo definió, por eso es útil que lo volvamos a pensar, que vuelva a circular, que lo piense la política también, ¿no? Que circule, porque justamente hay que diferenciarlo de la idea, que es lo otro que dijo en esa entrevista, para mí muy importante, de una discusión política. Esto no es una discusión política. Con la crueldad no se discute en términos políticos. No razonás en términos políticos. No es... Es muy distinto a que acá hubiera un gobierno, aunque sea extremo liberal, y hubiera, sea en el Congreso, en los medios de comunicación, donde sea, cierto debate público de si este rumbo es el mejor, contrastarlo con resultados, el peronismo en ese caso podría plantear, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nosotros hicimos mal esto, pero la verdad que lo que ustedes están aplicando genera este daño para adelante, y entonces, bueno, no, sería otro planeta. Pero no es lo que está ocurriendo. No hay una discusión política en la Argentina. No. El gobierno no lo está planteando en términos de discusión política, lo está planteando en términos morales, en términos de esta es la dirección correcta, y en términos donde le agrega, como estamos detectando, una dosis muy importante de que la gente se convenza que está bien sufrir.
¿no? Eso es terrible. Bueno, pero eso es lo que... Eso es lo terrible, terrible. Y lo vemos que está interiorizado en alguna gente, uno escucha. Bueno, como todo, pero detectemos dónde está la usina. Porque ya lo dijimos muchas veces acá, hablando, por ejemplo, del almacenero que bancaba Milei, y yo decía, pero más que caerle al almacenero, si el almacenero está reproduciendo un discurso que es el de los dueños de las grandes empresas, ahí está el asunto. Acá un poco lo mismo. ¿Hay gente que reproduce ese discurso? Por supuesto. Ahora, está muy claro, es fácil de ver, lo facilita que sea el previo presidente de la nación el que baje ese discurso, ¿no? Si el presidente de la nación baja un discurso que es de crueldad, esto es en el sentido de tomar medidas, pero sobre todo, como decía Julia, de justificarlas, claro. No en términos concretos, de beneficio, de que esta idea es mejor que la otra, que puede llegar a una síntesis, o de necesidad en términos de no nos queda otra por mal menor. Sino que hay un plus muy importante que es, está bien que sea así, la manera es sufriendo, donde empieza a aparecer y empieza a dibujarse una idea de que cualquiera que trabaja en el Estado es casi un delincuente, o sea, alguien que roba, cualquiera. Ese es el dato importante. No algunos, cualquiera. No el caso de Pirulo. Ese es el marco de cuando se acuerdan en este país se discutía la corrupción. Sí. Entonces, o la grasa militante, o los ñoquis. Claro, ahora es el estatal. Claro, pero se discutía la corrupción. Entonces, eso vos decías, no sé, vudú, por cualquier caso. La justicia lo acusaba con pruebas, sin pruebas. Esa es otra discusión. Pero quiere decir, estaba personalizado. O determinados funcionarios, si se había quedado con un vuelto, no, bueno. Era individualizable, ya no. Es el Estado el enemigo. Bueno, acá todos son posibles de ser vistos como gente que merece sufrir. Sí. O sea, si estás empleado en el INADI o en el Estado o incluso en los sectores privados. ¿Por qué? Hoy hay un montón de empresas que están despidiendo gente. Uh-huh. El gobierno, de forma ostensible, dice que no va a intervenir, porque está bien que las empresas puedan despedir a toda la gente que un día para el otro les sobra. Déjame que te diga algo. Yo creo que igual hay un antecedente. Vos decías, bueno, antes en este país se discutía la corrupción. Tenías, por ejemplo, vudú, con pruebas, sin pruebas, lo que fuera. Pero el antecedente para mí es que ya durante el macrismo se empezaba a plantear los K. Ya empezó a haber un genérico. Uh-huh. Un culpable genérico. Sí. Pasa que todavía en esa situación, primero para que quede claro, no estoy diciendo que el otro estaba buenísimo. De hecho, justamente pusimos un caso donde es evidente que hubo una persecución, Hugo Lofer, en el caso de Vudú. Sí. Solamente lo marcaba, quiero ser como preciso, lo marcaba en que hay un cambio cualitativo de cuando, entre comillas, el enemigo o el que está haciendo las cosas mal o el corrupto es una persona. Esa persona puede defenderse, esa persona, ¿sí? Y otra cosa es cuando eso es un genérico. Y el que merece sufrir es un jubilado. Mirá. Sí, pero digo que hay un genérico previo entre vudú y el jubilado que es el K. Sí. Es una persecución política que para mí es antecedente. Sí. Es una película. Necesario para este presente donde ya el que merece sufrir es cualquier municipal. Y que va y que hace cierto eso, vinieron por los K, no hice nada, vinieron por aquello, no hice nada. Por eso a mí me parece importante esa peli. Claro, fue como dando sus pasos y no fuimos haciendo nada hasta que llegamos hasta ahora. Está bien. Por eso, es una película, podemos discutir cuando arranca. Ahora, como empezó un gobierno nuevo, me parece que sí hay como algo, como si realmente hubiéramos cambiado de pantalla. Y acá está pasando otra cosa. Porque, también lo decía Cobán, ¿no? La estrategia del bullying, que es lo mismo que crueldad, es lo mismo, ¿no? El bullying justamente es una palabra en inglés, sí, ¿no? Pero que está diciendo lo mismo que definimos con crueldad. El presidente la usa contra un gobernador del PRO, sí, el bullying, y contra los chicos que tienen síndrome de Down. ¿No? Dios, es un abanico que es cualquiera. Uh-huh. Si tu universo de bulineado va desde un gobernador
que te quiere votar las leyes a los chicos con síndrome de Down, bueno, entramos todos. De hecho, para terminar la figura, ¿no? Las unió. En las redes lo unieron y pusieron la foto de ese gobernador con síndrome de Down. Fíjate, creo que no lo hizo el presidente exactamente, lo likeó o algo así. Pero ¿entendés cómo? No, y hasta se animó a cosas como decir, guarda que los jubilados no son el estrato con mayor pobreza de la sociedad. Exacto. Merecen sufrir. Guarda que los jubilados no son los que más sufren. Merecen sufrir. Porque exacto, merecen sufrir. Sí, y el argumento principal lo esgrimió el día que ganó las elecciones cuando dijo la justicia social es una aberración. De ahí es de donde se para decir, pum, hay que voltear todo esto. Porque todo todo esto que vos decís se refiere justamente a la idea de la justicia social, de una sociedad más justa, más igualitaria. Pero ¿cómo discutís si justamente el separo en lugar de decir la justicia social es una aberración? No podés discutir de política económica. ¿Entendés? Sí. Vos tenés que discutir esa crueldad. Tenés que discutir que ahí hay un problema donde eso va a generar un daño en todos. Bueno, recién discutíamos con el Pitu, me recuerdo, recién, que estábamos hablando de todos los despedidos ahora y qué sé yo qué, y el Pitu decía, bueno, hay que revisar los tipos de contrataciones que estábamos haciendo, muchas contrataciones precarias en el pasado, y yo le decía, pero que acá vinieron con una bomba. Como viene un chavo con una motorcita con una bomba, están echando también de planta permanente. Él decía, bueno, los que echan de planta permanente van a tener más herramientas para... Pero es como, yo sentía eso un poco, ¿no? Me parece que es una discusión como de otro momento, la de los tipos de contrataciones. Bueno, si el chabón llega con una bomba neutrónica dentro del Estado. Claro. Esa es otra discusión. Ahora, vayamos hacia eso que es interesante. Es como discutir la combustión en el medio del incendio. Digo, claro. Algo de eso, ¿entendés? Sí, tenés razón ahí. Que no sirva igualmente esto para no pensar, o sea, es complejo, pero para tapar discusiones que sí tengan que existir. Pero vayamos hacia eso. Decía que lo de Coan me parece importante, sobre todo no solo para que hagamos por lo que se hizo con su video ese tan famoso de que da una respuesta muy buena sobre la cuestión de los 30.000 y todo eso. Hagamos algo más, ¿no? Digo, tratemos de sumar este concepto a otros, tratemos de ir pensando para ir construyendo algo un poco más amplio y que nos empiece a dar una respuesta de cómo enfrentar esta situación. Yo creo que ahí lo decíamos la columna pasada con el tema de la sensibilidad y que la política tenía que empezar a pararse en ese lugar. Y no los que quieran ser opositores a esto. Que son un montón. Tarde o temprano va a ser la mayoría. De la dirigencia creo que seguro, o si no ya no lo es, y esperemos que de la sociedad. Pero hay que construirlo. Ahora, creo que es un elemento importante a la hora de pensar qué tiene que salir a decir la dirigencia opositora. Porque ¿qué es lo que está atrás de la cuestión de la crueldad? Y acá ya me empiezo a agregar algo a lo que decía Coan. Que es que es el daño. O sea, hay un montón de gente que está empezando a ser dañada por esto, ¿no? Hay gente que se murió por no recibir un medicamento oncológico, hay gente que dejó de trabajar, por más que no era ñoqui, iba todos los días y hacía bien su trabajo, está despedida, están los jubilados que están cada vez perdiendo poder adquisitivo, etc. Dañados. Bueno, la política que los quiera defender, yo creo que primero tiene que ofrecer algún tipo de protección, en el sentido de decirle, vos no tenés la culpa. Parece muy básico. Pero hay que empezar a decir eso. Che, vos no te mereces esto. Cuando recuerdo los momentos de la historia argentina se modificó, es cuando pasó eso. Te pongo un ejemplo. A ver. Siempre hablamos del 2001, pero vamos un poco más atrás. Anota, Pitu. El gobierno de Menem fue un gobierno que tuvo muchas, bueno, por eso es tan admirado por el MLI, porque tuvo muchas coincidencias en términos de política económica y también de despreocupación por lo social, ¿no? Digo, la gente se iba cayendo del sistema, el gobierno de Menem no hizo nada para que esa gente se incorporara o que sufriera menos, la verdad. Los docentes, en los años 90, que ganaban mal, bueno, siguen ganando mal ahora, pero ganaban mucho peor,
Porque además fue el momento en que el Estado Nacional se deshizo de las escuelas y se provincializó, entonces las provincias, medio pareció lo que quiere hacer Milei con otras cosas, ¿no? Otras áreas, que es provincializar, que es un eufemismo para decir el Estado no lo sostiene más. El Estado Nacional, háganse cargo ustedes. Que cada provincia con sus recursos, y sabemos que este es un país muy desigual en términos federales, hay provincias con muchos recursos, hay provincias con pocos, etcétera, se haga cargo. Bien, entonces de manejo, la educación empezó a sufrir, la educación pública. Y empezó también a circular un discurso, pero los docentes, ustedes se lo acuerdan cuando eran chicos, bueno, tienen 3 meses de clase, como que la idea de que eran privilegiados se empezó a instalar. Había muchos suplentes. Bueno, se empezó a instalar. Que hacen paro, se empezó a instalar. ¿Sabes cómo se revirtió? Socialmente. Y esa fue una estocada muy relevante en contra del menemismo y en contra del neoliberalismo. ¿La carpa blanca? La carpa blanca. ¿Pero qué hizo la carpa blanca? Era un sindicato docente, etcétera, que dijo, che, esto no da para más, nosotros vamos a pedir una ley que nos proteja, vamos a pedir una serie de... necesitamos recursos para funcionar, la educación pública es central en la vida y en la historia de la Argentina, y vamos a defenderla. Y para salir de la cuestión del paro y todo eso, se instalaron durante meses en una carpa física enfrente del Congreso Nacional y empezaron a hacer que la sociedad vaya ahí a recibirlos, a darles cariño, a hacer charlas, fueron actores, todo lo que nos podemos imaginar. Haciendo huelgas de hambre. Hicieron huelgas de hambre, una serie de cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? Fueron efectivos, pensando a los dirigentes sindicales como dirigentes políticos, fueron efectivos en decirle a la sociedad, mirá, nosotros no somos el enemigo, nosotros estamos para ayudarte, nosotros estamos de este lado. Son estos hijos de puta los que están haciendo que la educación no sirva. Eso no cae del cielo, hay que producirlo políticamente. Yo lo que veo es que los dirigentes políticos, opositores, o que quieren ser los dirigentes opositores reconocidos de acá en adelante, están teniendo dificultades todavía para jugar esa ficha. Para decirle a la gente, vos no sos la culpable, vos no tenés que ajustarte, ¿sí? Y poner la responsabilidad en otro lado. ¿Y por qué no la están pudiendo hacer? ¿Por qué? Es verdad que van 100 días, todo lo que quieras. Lo que creo que hay un problema porque ubicarse en ese lugar pagás costos. Sí. Porque la misma sociedad te va a decir, ¿y por qué vos no me defendiste los últimos 4 años? Y la única respuesta, la pueden abordar como quieran, es tener razón. No te pudimos defender lo suficiente en esos 4 años. Si querés complejizar, acá te pudimos defender, acá no, acá más o menos. Pero el balance es verdad que no estuvo bueno. Pero ahora te voy a defender. Ahora voy a funcionar como tu defensa. Lo voy a hacer, me voy a poner ese lado. Pero digo, eso tiene que aparecer. Y me parece que no tiene que aparecer solamente en un formato casi incomprensible de debate político. Donde lo que está discutiendo, o se discutiendo de diatribas del pasado, o discutís para adelante, pero en términos donde te haces una serie de preguntas que hoy yo no sé cuán pertinentes son. ¿Cuáles? No, esto que, un poco el ejemplo de ustedes que decían de, che, bueno, es el momento de decir, o sea, discutimos ahora cómo sería un escalafón en el Estado, que sea viable. Tenés la bomba. Claro. Entonces, primero, esa discusión... Hay que desactivar la bomba. Desactivemos la bomba. Primero desactiva la bomba. Sí, o por lo menos ponerte... No la vas a desactivar porque gobiernan otros y tienen mandato por 4 años. Pero sí te podés poner en el lugar de que claramente vas a defender a esa sociedad violentada, atacada, bulineada. ¿Sí? Y para eso tiene que haber, y tal vez es el otro cambio de piel, que hay que ver si lo pueden hacer o no, que la dirigencia tiene que ser más humana. Sí. Porque hay muchos muy buenos dirigentes opositores y que saben mucho del Estado, y que saben mucho de economía, y que saben mucho de un montón de cosas. Parece que la gente va a necesitar... humanidad. Vamos a necesitar que alguien nos defienda como se defiende, ¿no? Que es desde un lugar... como decíamos la semana pasada, desde la sensibilidad, un lugar desde donde asignar culpas de una manera más clara. Yo te hago una pregunta. ¿Arrancamos? ¿Vos escuchaste el comienzo de Segurola? No. Hicimos una lista. Una lista negra. ¿Esto está bien? No sé, a ver, ¿de qué es? Una lista negra, es como la lista de Arya Stark. Ah. No, las listas las hacen ellos. No va muy de la mano de todo lo que decía Fede de sensibilidad y ternura. No, pero pará, pero me parece... Vamos ese papel. Yo defiendo mi lista, pero bueno. Para mí era algo que la dirigencia tiene que empezar a hacer, asignar culpas, dijiste vos. Sí. ¿Quiénes son los malos?
¿Quiénes son los que están haciendo maldades? Mirá, ¿Quiénes son? sí, Y en algún momento creo van a tener que asumir la responsabilidad también. Bueno, ese puede ser nuestro rol. Digo, vos decís, ahí veo algún que otro comunicador en el... Sí, claro. Bueno, está bien, tío, podés. Pero me parece que es un... Son sobre todo comunicadores de televisión. Bueno, pero entonces es tu batalla, está bien. Ahora, no es la de la política. Porque además es más claro. Estamos hablando del presidente. ¿Qué vas a buscar? ¿A un 4 de copas? Estás hablando que el bullying y la crueldad la ejerce la presidencia de la nación. Sí. Es ahí. No, y Fede, en lo que A donde hay que apuntar. Sí, sí, por supuesto. Era de reparto nuestra lista. No, por eso. pero te digo, la política. No, vos, a ver, de vuelta, no es que todos hacemos lo mismo. Hay roles. La política tiene que enfocarse en la política, ¿sí? Después, nosotros, mucho tiempo, como medio, tratamos de mostrar que hay otra comunicación que es mejor que la mainstream, que esa mainstream en general está asociada a intereses, que en general se posicionan con los más hijos de puta. Está bien que nosotros digamos eso. Yo iba a un lugar más de... que creo que la dirigencia opositora tiene que ponerse un lugar de cuidado de la sociedad. Sí, hay un tema ahí que si a vos el presidente a la sociedad le dice que tiene que sufrir. Sí. Y parecería que hay un disfrute en que se produzca ese sufrimiento, ¿no? Si pretendemos que los dirigentes vayan a decir no tenés por qué sufrir. Digo, tanto en el caso del presidente queda clarísimo cuando uno lo escucha a Caputo que no entiende el sufrimiento de la gente, que no conecta con el sufrimiento de la gente, y por eso le parece una cuestión menor y son todos números, ¿no? Pero me parece que si vos tenés, lo que vos decís, ¿no? Si vos tenés que ir a decirle a la gente que no tiene por qué sufrir, también la gente tiene que creer que vos entendés el sufrimiento y que vos conectás con ese sufrimiento. Sí, pero ahí me parece que el peronismo ahí tiene un problema de renovación. Porque de algunas caras que es difícil, que algunas caras que ya vienen repetidas de hace las mucho asocies tiempo, con algo... que vos digas, ahora sí me vas a defender después de 30 años, es como un poco... Bueno, no sé si todo... Está bien, yo igual soy más benévolo. Digo, ahí hay me parece una necesidad de renovación del peronismo, del campo nacional y popular, de sus emergentes, que es necesaria para que vos puedas dar otro mensaje. Con las mismas caras es difícil dar el mismo mensaje. Déjame disentir amablemente en este sentido. Por supuesto. Me parece que siempre la renovación de dirigentes, esto es algo más o menos saludable. Yo no sé si es una cuestión de caras, porque a veces la renovación de caras te evita discutir qué decir. Sí, Entonces yo más que... Porque claro que esto le puede cuadrar... quiero decir, a ver, algo que se dijo para decir algo que el gobierno de Alberto, que tuvo muchas cosas malas, no se le puede decir que haya sido un gobierno de la crueldad. No viste al gobierno intentando que la gente le vaya mal. No. De hecho, pagó costos pagó costos políticos por un montón de razones, para asistir en términos de salud, para que la gente siga cobrando su sueldo por más que la empresa privada en la que trabajaba no tenía ingresos. O sea, diría lo contrario. Después tuvo un resultado negativo por una serie de manejos y de errores importantes. Pero quiero decir, no me parece que haya un problema para que la dirigencia peronista, más o menos en términos generales, sin hacer nombres, si este más, este menos, pueda pararse en ese lugar. Lo que digo es que sí implica un cambio de tono, de ubicación, de qué discusiones dar, que yo por ahora lo veo incipientemente algunas muestras de eso, pero me parece que falta que se adopte como criterio. ¿Sabes quién hace eso muy bien? ¿Quién? Eso siempre muy bien, Lula. Claro. Lula, que como gran personaje de la política norteamericana siempre hay que estudiarlo un poco más de lo que se lo estudia. ¿La política norteamericana dijiste? Latinoamericana, quise decir. Tiene siempre, nunca perdió la idea de que incluso hasta puede ser conservador, esto en términos más estrictamente políticos, pero la idea de que medio es un padre, una madre, dice él, cuidando, ¿no?, a su gente. Eso creo que es lo que el peronismo tiene que recuperar, con la variante más que sea, ¿sí? Pero esa que también es sensibilidad, que también es anticrueldad, ¿no? Que también es una forma de poner blanco sobre negro, quién te cuida y quién no te cuida. No, y hay mucha humildad ahí también. Me parece que algo de lo que se siente que se hubiera perdido es... y por eso también funcionó también lo de la casta. La idea de que soy una casta que vive de otra manera y que no conecta y que no entiende mis problemas porque no los tiene.
Sí, totalmente, Sí, pero también sí, con un clima de época, las redes, También, el individualismo, el regocijo en la perversidad que arranca con un meme. Yo creo que el meme es algo que, bueno, las universidades deben estudiar porque son crueles, es el nacimiento de la crueldad. La mayoría de los memes es un tipo cayéndose, cortándose algo, otros riéndose, como que la gente se fue volviendo más cruel. O por lo menos disfrutando de cosas que antes nos parecían horrorosas. Se cae un nene en una bicicleta, se rompe la pera contra el piso y está metido en un bloque de bloopers. Y es un nene de 3 años y todo ja. Pero por eso es importante salir en las redes, porque yo todavía no vi que en mi edificio, si se cae una vieja, la gente se ría. Entonces, como no pasa en la realidad eso, ¿no? Entonces, por eso también es importante volver a no se movió cuando se le desmayó uno al lado. No. Bueno, claro, no hablo de Milei, hablo de la sociedad. Sí. Bien, eso. Qué bueno que Fede va. Sí, es muy bueno. mejor. Hay que Es muy decirlo. bueno. Es muy bueno. Y tiene la sensibilidad, humanidad, todo eso que hace falta. Por lo menos lo Copyright de dice. Martín Cobán en esta columna igual, porque justamente partimos de lo que él nos trajo. Gracias, Fede.